Por eso este tema que lo he titulado Lo inesperado no te define. En Génesis 29:22, en la Nueva Versión Internacional, dice aquí la Biblia: Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, y Jacob se acostó con ella. Más adelante en el versículo 25 dice: a la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán: ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Lo inesperado para Jacob en este pasaje de la Biblia es que él trabajó 7 años seguidos por Raquel, la segunda hija de Labán. Y los 7 años de trabajo representan 2190 días de ardua labor en el campo, en la agricultura, con animalitos. 7 años donde Jacob entregó todas sus fuerzas para que Labán, su suegro, le pueda entregar a su esposa, o a quien iba a ser su esposa, Raquel. Sin embargo, vemos que Labán le da a su hija Lea, a su primera hija, y en este pasaje de la Biblia, él como excusa dice que dentro de su pueblo la costumbre no era que la segunda hija o la hija menor se case primero que la mayor. Cuánta decepción, cuánto dolor, cuánta rabia habrá tenido Jacob ante esta circunstancia, ¿verdad? 7 años trabajados, 7 años de esfuerzo, de sacrificio, para que al final su suegro Labán no cumpla con su palabra. Fue algo inesperado, sin duda, para Jacob. Sin embargo, Jacob no se rompe ante lo inesperado de la vida y trabaja 7 años más por Raquel. Llega a un acuerdo con su suegro le propone: mira, pero si quieres casarte en verdad con Raquel, trabaja 7 años más, y Jacob acepta esta oferta, por amor a Raquel. Sin embargo, una vez que se cumplen estos 7 años, es decir, 14 años de haber trabajado para su suegro empieza a tener un trato inesperado con Jacob. Le empieza a tratar mal, le empieza a chantajear, le empieza a dar amenazas, y empieza otra angustia en el corazón de Jacob. Otra angustia donde finalmente él decide salir de la tierra de su suegro con sus esposas. Sin embargo, esto inesperado de Labán, una vez que ya Jacob trabajó los 14 años, 7 por Raquel cuando fue entregada a Lea, y 7 años más para que sea entregada a Raquel mismo, luego de esto, su suegro no quería que Jacob salga de su tierra, de su territorio, porque Jacob le generó riquezas a Labán. Como les decía, ¿qué situaciones habrán estado pasando por el corazón de Jacob? Sin embargo, cuando lo inesperado no te define, sabes que Dios sigue al control de todo. Ante estas circunstancias contrarias para la vida de Jacob, 7 años trabajados por Raquel, vio el engaño de Labán, 7 años más trabajados para recuperar a Raquel en verdad. Todo esto, todo este tiempo donde Jacob se mantuvo trabajando por Raquel, todo este tiempo, Jacob sabía que Dios estaba al control. Génesis 31:5: me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Esto conecta con algo que Jesús ya dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ese espíritu de conquista, de no desanimarse, ese espíritu de valentía y de fuerza que operó en Jacob, ese es el espíritu correcto que nos debe definir en los tiempos difíciles, en los tiempos inesperados. Cuando lo inesperado no te define, la presencia de Dios define tu rumbo. No son las ofuscaciones, no son las alteraciones, no es el dolor, no es la tragedia. Voy a repetir: cuando lo inesperado no te define, la presencia de Dios define tu rumbo. Génesis 31:3 dice: entonces el Señor le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Dios miró la injusticia que Jacob pasó por medio de su suegro Labán, y el Señor mismo le dice: vuélvete a la tierra de tu familia, de tus parientes, que yo estoy contigo, yo iré contigo. Cuando nosotros no caemos bajo las trampas o bajo los argumentos de lo inesperado, ¿verdad? Entonces Dios mismo define nuestro rumbo. Quiero también referirme a otro punto. Una persona que no se define por lo inesperado no le cree a las circunstancias. Le cree a Dios, que permite las situaciones adversas para luego mostrar toda su grandeza. A José, sus hermanos le arrancaron la túnica que le dio su padre, humillándole dentro de una cisterna. Todos conocemos esa historia.
José, que fue envidiado por sus hermanos arrancaron su vestidura, la túnica especial que le regaló su padre. Fue puesto en una cisterna, fue vendido a unos mercaderes. Pasó por un juicio injusto siendo encarcelado. Años más tarde sería honrado con vestiduras especiales. Su lugar ya no sería una oscura cisterna, ni una fría cárcel. Su lugar ahora era el palacio real, ¿verdad? El palacio donde Faraón le estaba asignando una delegación especial, ser gobernador de Egipto. Ese era su nuevo lugar, esa era su nueva asignación. Las circunstancias adversas son los momentos específicos donde el Señor se muestra. No reprochemos, no nos volvamos ciegos cuando una situación adversa está en medio de nosotros. Quizá ahí tú logres ver a Dios. Génesis 50:20 dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Cuando los hermanos de José están frente a él, le piden perdón y le dicen, estamos finalmente en tus manos, somos tus esclavos, puedes hacer con nosotros lo que tú quieras. Y es impresionante cómo aquí José les dice, es verdad que ustedes pensaron en hacerme el mal, pero todo esto Dios tomó para bien, para que ahora nosotros salvemos la vida a muchos. Porque no solo fue la familia de José la que llegó a ser salva en los tiempos de hambre, en los tiempos de escasez, en los tiempos de hambruna. Fue todo el pueblo hebreo el que entró a Egipto para poderse sostener con alimento y con abrigo. Es importante que Romanos 8:28 nos dice que aquellos que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Por eso yo les digo, una persona que no se define por lo inesperado, no le crea a las circunstancias, le crea a Dios, que tal vez usa estas circunstancias adversas para luego mostrar su grandeza. Otro punto también al que me quiero referir, y escribí aquí, una persona que no se define por lo inesperado, no muda su convicción en Jesús, o no mengua de su convicción en Jesús. Una persona que no se define por lo inesperado, jamás mengua, o es difícil que mengue o que mude su convicción en Jesús. 2 de Samuel 12:20 dice la palabra. Entonces David se levantó del suelo, y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué fue lo inesperado de David en esta historia? Su hijo mayor murió. El hijo que tuvo con Betsabé, su primer hijo, murió. El niño enfermó. Fue profetizado por Natán de que el niño estaría enfermo y moriría. Sin embargo, dice la Biblia que David ayunaba y oraba para que esto no suceda. Lo inesperado, el niño muere. Algo que de pronto David tenía la fe puesta en Dios de que no iba a suceder. Y sucede. Pero aquí vemos a un David que tiene la capacidad sobrenatural, porque no era natural que dentro de un dolor, de luto, de duelo, él busque la presencia de Dios para adorar. Cuando lo inesperado no te gobierna, podrás adorar, podrás servir y podrás seguir sirviendo al Señor. David no dejó de hacerlo. Nosotros en el libro de los Salmos, ahí vemos, ¿verdad? En los Salmos están escritas varias expresiones de David, glorificando a Dios por haberle acompañado y por haberle dado la victoria en muchas de las batallas. Vemos a un David en el libro de Crónicas, ahí David también está, historias de David donde él batalla y donde él triunfa. Un David que aún en medio de su tragedia o después de su tragedia nunca dejó de adorar, de servir y de seguir al Señor. Job 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job, ¿quién más, verdad? La escuela de Job para enseñarnos sobre lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que dice Job? Job, luego de haber perdido absolutamente todo, sus bienes, sus propiedades, sus riquezas, su familia, sus hijos, todos murieron. Y aquí Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Sea el nombre del Señor bendito. El Señor dio y el Señor quitó. Aquí vemos en Job a un hombre que nos deja entender que lo inesperado que vino a su vida, no movió la convicción de su corazón de quién en realidad era Dios para él.
aun cuando sus amigos en algún momento, en medio de sus consejos, confundieron su mente. Pero aquí vemos a un Job que no menguó en su convicción de quién era Dios para él. El Señor en las pruebas sigue siendo el Señor. Dios en medio de las pruebas sigue al control. ¿Sí? Señor, en lo adverso te serviré. En lo adverso te seguiré amando, te seguiré honrando. Esa debe ser nuestra actitud. Que lo inesperado, en verdad, no logre definirte. Nuestra definición es Cristo. Mateo 8:21. Otro discípulo le pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Complicado, ¿verdad? En medio de un entierro de una persona a quien este hijo amaba, era su padre el que había muerto. Le dice: Señor, espérame, déjame primero enterrar a mi padre y luego te voy a seguir. Y el Señor le dice: no, ven conmigo, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Duro, ¿verdad? Difícil. Este pasaje también nos enseña que lo inesperado no nos define, o lo inesperado no nos debe definir. Por esto decimos, cuando una persona no se define por lo inesperado, no muda su convicción en Cristo, en Jesús. Otro punto que también quiero hacer referencia dentro de esta mañana es qué tenían en común todas estas personas que siguieron o que vivieron dentro de la voluntad de Dios y que de pronto se encontraron con algo inesperado, con alguna situación adversa en sus vidas. Estas personas que siguieron y que sirvieron a Dios jamás dejaron de amar a Dios. Jamás dejaron de amar al Señor. No claudicaron en su convicción de amar a Dios. Y aquí quiero explicar algo. Cuando nosotros somos gobernados por nuestros sentimientos, entonces a nosotros va a ser muy fácil que nuestras convicciones nos muevan, porque los sentimientos son gobernadas por las convicciones. Pero cuando nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios, nuestra convicción va a ser Cristo. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de justicia, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que es justo y lo que no es justo por lo que el Espíritu Santo nos muestra. Aquella convicción viene de Él. Nosotros tenemos la capacidad de elegir si somos hombres o mujeres o personas gobernadas por las emociones o por las convicciones que vienen de parte de Dios. Y estos hombres que fueron siervos, que siguieron a Dios, que honraron el nombre del Señor, que honraron a la presencia de Dios, también vivieron episodios inesperados en sus vidas. Pero lo que ellos tenían en común es que nunca dejaron de amar a Dios, que es algo muy distinto. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Escuchen esto, por favor. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito: por su causa o por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ojo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Impresionante lo que dice este versículo. Ni la muerte nos podrá arrancar, nos podrá apartar, nos podrá retirar del amor de Dios, del amor que es en Cristo Jesús. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Cuando esa convicción está en nuestros corazones, cuando aquella convicción está sellada en nuestras vidas, entonces nosotros sí podríamos decir que lo inesperado no nos define, que lo inesperado no nos va a definir. Nosotros no podemos dejar que algo inesperado, una situación adversa, imprevista, que de pronto se presenta, nos rompa aquella definición de amar y de reconocer que Dios es nuestro Dios y que Dios sigue al control de cualquier circunstancia. Por eso al inicio de esta prédica yo decía, con este nuevo confinamiento algunas cosas van a ser nuevamente afectadas. Quizás los negocios,
quizás los ingresos de tu trabajo, ¿verdad? Restaurantes, bueno, y varios negocios, muchos de ellos. O como yo les decía, posiblemente personas, familiares, amigos que están en algún hospital o en alguna clínica con su salud quebrantada. Amigos, familiares, seres queridos que ya han partido a la presencia del Señor. Aún en medio de todo esto que ha venido a golpear la vida de muchos, aquellas circunstancias no pueden en realidad, no pueden movernos, no pueden romper nuestra convicción de quién es Jesús y de entender que el Señor sigue al control de todo esto en medio de nuestras vidas. Que lo que te defina sea el amor al Señor, no las circunstancias. No dejes de amar al Señor y no dejes de servir en medio de cualquier circunstancia. Estos hombres no dejaron de amar ni de servir. Dice la Biblia que el Señor indica que no ha encontrado un corazón conforme al de él como el de David. Y David no dejó de servir, no dejó su asignación, no dejó su legado, siguió sirviendo al Señor aún después de que su primer hijo llegó a morir. Si te define lo inesperado, quien gobierna tu corazón entonces serás tú mismo. Y eso es muy peligroso. Si te llega a definir lo inesperado, serás tú quien gobierne tu corazón. Y es peligroso, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién escapará de él? Si en lo inesperado no sueltas tu convicción, entonces también ahí verás la respuesta de Dios. Si en medio de lo inesperado, de las situaciones adversas, tú no sueltas la convicción de quién es Jesús, de quién es Cristo, de quién es Dios en tu vida, entonces también vas a poder recibir y vas a poder testificar la respuesta de Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45, dice: David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Esta es la historia donde David se enfrenta a Goliat. David, que apenas salía de su casa llevando unos panecitos con mantequilla, unos pancitos con mantequilla para sus hermanos que estaban frente en la línea de batalla, cuando todo el ejército estaba paralizado por las amenazas de Goliat. Tú conoces la historia. Sin embargo, dice aquí la Biblia que David en un momento inesperado, porque él preguntó qué es lo que pasa aquí y le dijeron, mira, es que hay un gigante que está amenazando al pueblo, pero hay una promesa, un edicto del rey que aquel que venza al gigante se casará con la hija del rey. Y tú conoces la historia. Pero es algo que estaba inesperado dentro de los planes de David. Él llevaba comida para sus hermanos y se encuentra con un gigante. Pero mira la convicción de David. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la capacidad de creer y confiar en el Señor en medio de las situaciones adversas? ¿Y cuántas veces tenemos la capacidad de decretar que el Señor sigue siendo Dios en medio de esas situaciones adversas? ¿Cuántas veces hemos confesado nosotros que vamos a vencer sobre esa situación adversa? ¿Cuántas veces te has puesto de pie en tu casa con tus hijos, con tu familia, a decretar y a declarar que ustedes van a vencer en medio de esa situación adversa? David lo hizo. David era un hombre que no se dejó mover por medio de las pruebas, por medio de las tragedias. La Biblia dice que él mataba osos y leones. David de alguna manera fue preparado por parte de Dios para este momento crucial con Goliat. Lo inesperado, ¿verdad? Pero dice la Biblia que David tenía en sus manos 5 piedras, solamente 5 piedras y una honda. 5 piedras, frente a la espada, frente a la armadura del gigante. Cuando uno no deja que las situaciones adversas le muevan, cuando no pierdes la convicción de quién es Dios sobre tu vida, Dios mismo estará respaldando toda acción que tú emprendas. Cada situación que tú ejecutes será respaldada por la mano de Dios. Pero que las circunstancias adversas no te definan. Que las circunstancias adversas no te definan. Que tu definición siga siendo Dios, siga siendo Cristo. Mira, posiblemente pasen algunas semanas, algunos meses más de esta pandemia. Quizá esto termine en algún momento por medio de las vacunas, el control de la salud llegue a un punto normal y etc. Algún momento
Llegaremos a la normalidad anterior, pero nuestro corazón estará formado ya, estará maduro para poder sobrepasar quizá una nueva adversidad que venga luego. Y no me refiero a otra pandemia, no me refiero a otra situación similar. Yo no sé qué va a haber, pero sencillamente, ¿qué va a pasar en tu vida si te encuentras con algo inesperado en el mañana, en tu casa, en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo? Dios no quiera, ¿qué tal si te quedas sin trabajo en esta semana? ¿Qué tal si alguien de tu familia cae enfermo o cae enferma? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo estás reaccionando ahora mismo en medio de la prueba? ¿Cómo está tu corazón en medio de esta circunstancia? ¿Has pensado abandonar al Señor? ¿Has pensado dejar al Señor? Mientras todo está bien, como que estamos fuera del foso, ¿verdad? Pero de pronto una situación adversa nos puede volver a poner en el foso. José nunca regresó al foso. José caminó al palacio. Recibió una asignación en el palacio. No regresó al foso. No regresó. Porque lo inesperado no le definió a José. Job tampoco fue definido por un sinnúmero de situaciones adversas. Él sabía quién era Dios. Él sabía quién era Dios. De a oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te logran ver. Ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo dijo esto Job? En medio de una situación adversa, en medio de una situación inesperada. Quiero dejar esta palabra en este tiempo, en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu familia. Quiero que puedas analizar lo que hemos hablado, lo que se ha enseñado en este tiempo, y que puedas darle las gracias a Dios. Si estamos tomados de la mano de Dios, no nos soltemos de la mano de Dios. Si estamos tomados de la palabra de Dios, no nos soltemos de la palabra. Si tenemos el convencimiento de que Dios está con nosotros, aún en medio de situaciones adversas, pues no rompas aquella convicción. Que lo inesperado no te mueva, que no te defina. Que tu convicción sea Cristo en este tiempo. Quiero bendecir tu vida y la vida de las personas que nos están viendo por medio de esta prédica en línea. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos en esta mañana para poder orar y poder bendecir lo que Dios nos ha permitido escuchar en este tiempo. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y quiero pedirte, Señor, por cada familia que está conectada en esta mañana, Señor, en este domingo, para recibir de tu palabra. Amado Dios, en verdad yo oro por cada familia que está escuchando, Señor amado, esta enseñanza, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña, cada joven, Señor bendito, y que puedan, Señor, definir, amado Padre, su convicción en tu presencia, su convicción en tu palabra. Que lo inesperado de la vida, lo inesperado de las circunstancias, los imprevistos, Señor, no los muevan, no los definan, Dios bendito. Que puedan ser personas, hijos tuyos, que te sirvan, que te honren, que caminen contigo en todo tiempo, Señor, confiando aún en medio de los tiempos que parecen injustos, como lo hizo, Señor amado, Jacob. Trabajó 7 años por quien él se enamoró y le fue dada a otra mujer por medio de engaños. Y volvió a trabajar 7 años más, Señor, en medio de esa injusticia. Padre, permítenos ver, Señor, que tú estás obrando, que tú sigues obrando, que tú estás al control, Señor. Y que al final de este tiempo veremos la victoria. Veremos, amado Dios, ese Dios mismo, a ese Dios fuerte, todopoderoso, como David mismo lo vio, Señor, frente a la victoria con el gigante Goliat. Te damos gracias, Señor, y sabemos que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bendice a cada familia, Señor, que se ha conectado para escuchar y para recibir de tu santa palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y por favor te pedimos que nos sigas por medio de las redes sociales. Estate atento a todas las convocatorias que hagamos por medio de nuestras páginas en Facebook, Instagram, y te invitamos a que puedas seguir conectado con Casa Central Familiar de Dios. Dios te bendiga. Nothing excites us like Jesus, 'cause in His presence there's freedom.